Y en ese sentido, cuando el cristianismo evangélico, por ejemplo, en el libro de Cerdos en la Sala, pues decimos que eso como que en realidad ya no corresponde ni a ángeles, ni a quienes supuestamente de manera santificada es un tal o cual espíritu, sino que en realidad los demonios se aprovechan para proseguir con la idolatría hacia sí mismos. Alguien diría, pero eso ¿cómo puede verse? Se puede ver por parte del neopaganismo, que Plotino fue consecuente, Ambrosio y Agustín de Hipona prosiguieron en su forma de razonamiento y al final se prosigue en esa manera de idolatría, tratando de ajustarla a cierto tipo de santificación. Alguien diría, ¿y dónde lo podemos ver? Bueno, por ejemplo, véase la conquista espiritual de México, en cómo la adoración a ciertos dioses se cambia por, bueno, no quiero perderme en la discusión entre diferentes cristianismos y en especial porque no quiero entrar en esa polémica, pero sí puede observarse con base a Boyd nos está aportando que estamos hablando por parte de Boyd que él va a rescatar del cristianismo primitivo una cosmovisión en donde no solamente Dios se encuentra involucrado en cuanto al uso del libre albedrío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Agustín de Hipona dice en uno de sus libros, no sé, creo que ahorita no lo voy a citar, o sea, no voy a citar qué libro es, lo pondré, me parece, si se puede, como ahorita que yo saqué el libro de Justino Mártir, lo pondré y lo aportaré para que se vea, e incluso se vea en qué parte San Agustín de Hipona dice que, por ejemplo, ponerlo de manera contemporánea, porque yo sé que a manera contemporánea, incluso hablar de pecado y pecado original puede causar ciertas dudas, y en especial que, por ejemplo, el cristianismo evangélico, desde el anabautismo, al cual yo soy adherente, para nosotros el bautismo no tiene sentido para quitar el pecado original, pero quitar el pecado original a manera del ejercicio de la espiritualidad, conforme a la lectura de Gálatas. Valga, no es solamente el hecho de sumergirte y mojarte, o bien sumergirte enfrente de la comunidad, sino lo que eso significaba. El bautismo significa el que yo me voy a comprometer a seguir a Jesús, en que vas a pertenecer a una comunidad para comprometerte en seguir a Jesús. Bueno, eso es al principio. Ahorita, por ejemplo, el cristianismo evangélico pues entra como un cristianismo de diferencia con el cristianismo que presume venir del siglo I, presume, en realidad no es que entre comillas no sea, ahí sí yo le tengo que respetar al católico que dice, ay, es que yo soy del siglo I. Bueno, tú presumes ser del siglo I, pero el problema es que, por ejemplo, Lino es creo que el tercero, Clemente de Roma, que de hecho hay una carta redactada por él, por parte del cristianismo primitivo, pues sí, de hecho él tiene incluso ascendencia judía, pero uno preguntaría, ¿pero por qué no fuiste consecuente, por ejemplo, con la crítica que a posterior, y esto es como por cristianos posteriores, cristianos obispos de Roma posteriores, ¿por qué no fuiste consecuente con la interpretación de Policarpo sobre cuándo, por ejemplo, debería de ser me parece, déjenme recuerdo bien, cuándo debe ser la Pascua? ¿Cuándo debe ser la Pascua? ¿Por qué hubo esta diferencia? A partir del siglo II ya hay diferencias en el cristianismo primitivo, y vamos a decirlo de manera consecuente, desde Hechos de los Apóstoles, desde el siglo I, desde el paleocristianismo en el sentido judeocristiano, ya había diferencias en el interior. Y luego tenemos que adoptar lo que dice Justino Mártir, que puede haber diferencias en el interior, pero no todos son para condenarnos al infierno. En ese sentido yo quiero llegar al abuso, vamos a decirlo así,
al abuso de tolerancia, porque ya se necesita este abuso de tolerancia, porque si no, entre todos los cristianos evangélicos nos vamos a condenar al infierno. Voy a llegar a este abuso de tolerancia en decir, bueno, yo estoy en diferencia contigo, pero te voy a tolerar. No tanto con el argumento filosófico-teológico. El argumento filosófico-teológico, yo sí puedo decir, este argumento filosófico-teológico como que nos puede llevar a, diría Pablo, a doctrina de demonios. Pero no porque eso sea así, voy a condenar a esa persona al infierno. No, más bien voy a aportar una lluvia de ideas que va a tener sus críticas, pero dentro de esas críticas uno dice, bueno, ponlo a prueba. Si yo estoy mal, ponlo a prueba. Y si estoy bien, pues vas a ver por qué yo tengo tal o cual idea. En ese sentido, en lugar de condenar al infierno, es como que hagamos como lo que dice, y aquí yo rescataría la ciencia, lo que dice el método científico. Yo te propongo una hipótesis, con base a eso, ponlo a prueba y ya ves si está bien o mal. Y en ese sentido, la bibliografía 16, rápidamente lo paso a leer, dice, aclaremos que decir que no hay razón divina específica detrás de un acto malo en particular. No significa que Dios no responda a un acto de maldad particular, en forma tal que al final sale un buen propósito de ello. Romanos 8:28. Ya se ha leído. Y también hay sus críticas incluso por parte de los arminianos, de ese tipo de lecturas, porque nos puede llevar, y aquí es cuando Boyd está todavía peleando con su perspectiva calvinista y la nueva perspectiva de teísmo abierto, pero aquí también los arminianos proponen de manera diferente. De ello. Es digno de notar que incluso algunos teólogos dentro de la tradición reformada se han apartado de la cosmovisión de diseño. Véase, por ejemplo, Vincent Brumer, Speaking of a Personal God, an Essay in Philosophical Theology, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. Sí, gracias, déjenme leerlo en Spanglish. 1992. Adrian Koenig, Here Am I, A Reflection on God, Edmonds, Grand Rapids, Michigan, 1982, o bien 1982. Y Nicholas Walter Storff, Does God Suffer? Modern Reformation, 8 de octubre de 1999, páginas 45 a la 47. Bien, Boyd cita su propia bibliografía en el sentido de los reformados, pero también puede verse dentro de esta, complementando esta bibliografía 16, el libro del fin de la ciencia, que bueno, eso yo creo que lo pondré en imagen, en postproducción, vamos a llamarlo así, en que este hombre trata también un ensayo en su último capítulo, una entrevista a ciertos teólogos y científicos sobre cómo va a ser finalmente una nueva perspectiva de la teología, cómo va a cambiar la teología después de este fin de la ciencia. Y en ese sentido, Boyd, tal vez, no sé si él recuerdo que sí lo va a poner a posterior este autor, pero no en el libro de fin de la ciencia, él va a complementar una forma de apreciación de una nueva teología después de la crítica al posmodernismo.